pongo, ya sabéis, los que me conocéis, ya me conocéis que yo me pongo pim pam y voy y tiro, ¿sabes? Gracias por recordármelo, Calatayud. Seila, pues eso, ¿no? Que de alguna manera la metodología que hemos utilizado ha sido una metodología triangulada con una combinación de método cualitativo y método cuantitativo. En las técnicas cualitativas hemos hecho 6 grupos de discusión y en las técnicas cuantitativas recogimos una muestra de 545 encuestas. Al mismo tiempo, bueno, pues en esa técnica cualitativa, en esos 6 grupos de discusión, como podéis ver, hicimos 6 grupos con hombres de 18 a 23 años universitarios, hombres de 18 a 23 años no universitarios, mujeres de 18 a 23 años universitarias, hombres de 16 a 17 años, un grupo mixto de chicos y chicas de 16 y 17 años y un sexto grupo que era de profesionales que trabajan con jóvenes, trabajan en el ámbito educativo, trabajan en el ámbito de lo social, trabajan en ONGs, en distintos espacios, ¿no? Inclusive en el espacio laboral también, ¿no? Porque teníamos técnicas también de empleo que trabajan el tema de la garantía juvenil, etc. Bueno, por otro lado, hicimos una combinación que podríamos esto es un debate que hemos tenido nosotras también, esto ya es un poco de la tramoya de la investigación, ¿no? Porque tuvimos un cierto debate porque hicimos una tercera técnica que puede ser considerada una técnica cualitativa, y que denominamos percepción con imágenes o percepción de imágenes, ¿no? En la cual le mostrábamos previamente a los grupos de discusión, les mostrábamos unas imágenes a las personas que participaban en esos grupos de discusión y les solicitamos que señalaran la primera idea que les venía a la mente con cada una de esas imágenes. Entonces, las imágenes venían referidas a prostitución, violencia, sexualidad o promiscuidad. Esta imagen que podríamos llamarla o denominarla homosexualidad, pero tampoco queríamos de alguna manera determinar su opinión, entonces la poníamos sin darle ningún título y entonces ellos y ellas que nos dijeran qué es lo que les venía a la mente. El tema de lo físico, ¿no? La cuestión física, la cuestión de las personas trans, la violencia y los trabajos domésticos. Estas eran un poco las imágenes que les fuimos poniendo y entonces las personas participantes en los grupos de discusión decían una opinión que les venía a la mente. Bueno, con respecto a la cuestión de... voy a ver si puedo quitar esto. Sí, perfecto. Respecto a la cuestión de la encuesta, como hemos comentado, era un cuestionario aplicado a una muestra de 545 jóvenes, hombres, varones, con un error muestral de más o menos 4,28 y un nivel de confianza del 95,5%, cuando P es igual a Q. Y bueno, pues aquí tenemos algunos pequeños datos sociométricos, ¿vale? Pues, por ejemplo, vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea, ¿vale? Vemos que del rango de edad observamos que de entre los varones que participaron, pues el mayor número era entre 18 y 20 años. Y bueno, pues tenemos también, lo dividimos en estas 3 franjas de edad, de 16, 17, 18, 20 y 21, 23, para el trabajo más específico de análisis. La parte que podríamos denominar, voy a hacerlo más pequeño aquí para que se pueda ver, aquí vemos un poco la diferenciación por estudios, la clasificación por estudios que estaban desarrollando, más que los que tenían, los que estaban estudiando, lo que estaban desarrollando, y vemos que hay un alto porcentaje de grados formativos, bachillerato y grados universitarios. Son los que mayormente investigamos. También tiene relación con las edades con las que trabajamos, porque claro, el de 16, 17
pues estarían más en la ESO, bachillerato, etcétera. ¿Cuál era el origen de las personas encuestadas? Pues bueno, mayoritariamente, no sé si se ve bien, vamos a ver si lo puedo hacer un poco más grande. Vale, sí, perfecto, ahora sí. Podemos ver que mayoritariamente eran personas de España, españolas, con un 480 eran de España, pero también tenemos personas de Latinoamérica, bueno, de Marruecos también, de los países del este, de Asia, había una cierta diversidad, aunque evidentemente el país de origen era español. Bueno, a ver, vale, perfecto. ¿Cuáles fueron las dimensiones de análisis que utilizamos? Bueno, pues utilizamos diferentes categorías, en concreto 6, que son un poco las que vamos a utilizar nosotras. ¿Mm? 6, no, perdón, 9. 9 categorías, se me ha ido el santo al cielo, ¿vale? Son 9 categorías. Afectividad, relaciones de género, sexualidad, prácticas de ocio, cuáles eran sus referentes identitarios, las cuestiones de Internet y redes sociales, videojuegos, amistad y familia. Eran un poco las dimensiones de análisis que nosotras preguntábamos al alumnado, perdón, a las personas encuestadas. Y también en los grupos de discusión. Si veis algunas de ellas, ahora cuando está hablando Luis, decíamos, pues fijaos como sí que hay vinculación con algunas de las cosas que nosotros tratamos, ¿no? Vamos a empezar con la cuestión de la afectividad. Vale, perfecto. La cuestión de la afectividad se vinculaba con, por ejemplo, la cuestión de lo físico. En esto que hemos comentado, que hemos hablado de las imágenes, les dábamos una imagen y les pedíamos que en base a una serie de ítems que nosotras les planteamos, que señalaran cuál era la que primeramente les venía a la cabeza. Y después les dejábamos un pequeño espacio para que pudieran hacer algún comentario al respecto. ¿Vale? Aquí vemos algunos de los comentarios asociados a la imagen. La imagen era esta, ¿vale? Que era el tema de, nosotros denominamos físico, ¿vale? Y vemos comentarios tales como persona que vence sus obstáculos, un cambio es posible, mucha fuerza de voluntad, esfuerzo y dedicación. La palabra esfuerzo se repite con mucha fuerza, con mucha asiduidad. Y vinculado todo con la cuestión del esfuerzo, la lucha, las posibilidades del cambio, ¿no? Vinculado con ese tipo de cuestiones. Y después venía sin tener una significancia, porque, claro, no ser un porcentaje alto de personas, pero sí que resultaba significativo, por ejemplo, estas palabras que nosotras les determinamos y que ellas tenían que comentar, miedo, poder, asco, placer e indiferencia. Un 28% de las personas que participaron hablaban señalaban la palabra poder y como una palabra que les venía a la mente rápidamente, ¿no? De las 4 o 5 de las que les estábamos nosotras. Indiferencia también, no he generado ninguna, pero nos llamamos la atención en la cuestión del poder. Vamos vinculado con el tema del grupo de discusión propiamente dicho. Hablábamos también dentro de esto de la cuestión de la afectividad, hablábamos también de la presión del grupo de iguales, también vinculado con la cuestión de la afectividad, y cómo la presión del grupo de iguales era importante, ¿no? Ahí vemos algunos de los comentarios de las personas participantes, la presión del grupo de iguales como reguladora conductual. También se vinculó, que también lo ha comentado Luis anteriormente, con el caso de la manada, ¿no? Y cómo hay una responsabilidad en la participación en esas manadas, porque todos los hombres que participan, por ejemplo, en la manada, a lo mejor no son partícipes de la violación, pero sí que están presentes y no hacen nada por evitarlo, por el hecho de intentar no quedar mal con su grupo, ¿no? El grupo de iguales es un grupo de presión. Con respecto a las relaciones de género,
Bueno, pues aquí en la encuesta que les pasamos, vemos aquí algunos datos. Por ejemplo, en la pregunta que venía referida a si es adecuado que el hombre asuma las principales decisiones familiares, pues un 65% afirmaba que estaba muy en desacuerdo, lo cual es significativo. Pero lo que también nos llama la atención es el hecho de que hay también un cierto porcentaje que está de acuerdo, casi un 5%, un 4,5%, un 4,5% de hombres participantes están muy de acuerdo, muy de acuerdo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con ese 7% de hombres que sí que están de acuerdo en que los hombres tengan que asumir las principales decisiones familiares, ¿no? Dentro del seno familiar? Otra de las preguntas era, las tareas del cuidado deben de realizarse por las mujeres porque ellas tienen más capacidad para ello. Y veíamos un poco cuál era el resultado. También nos llama, claro, mayoritariamente en público los hombres comentaban la cuestión de que estaban muy en desacuerdo en la encuesta, pero también nos llamaba mucho la atención y nos resultaba significativo estos porcentajes, este 8, casi 8,5% y este 5% de casi, que estaban de acuerdo o muy de acuerdo. Entonces es un porcentaje también significativo que estaban de acuerdo en que las tareas del cuidado las ejercieran exclusivamente las mujeres. Bueno, otra de las cuestiones que planteábamos dentro de esos grupos de discusión, de esas imágenes, era vinculado con esto de las tareas domésticas y de las relaciones de género, pues algunos de los comentarios vinculados con la imagen, ¿no? La imagen era esta, ¿vale? Y nos venían algunos comentarios tales como el machismo es muy habitual, superioridad, no considera adecuado que un hombre no cuide de su esposa y su casa, ¿vale? Lo cual nos llamaba la atención porque nos vincula mucho con las ideas del hombre proveedor. Bueno, pues algunas de las personas también vinculaban con estas ideas. Estoy intentando pasar muy rápido porque hay mucha materia. Bueno, y las ideas vinculadas con poder también, un 82%, un 8%, perdón, o con asco, un 52%, que es un porcentaje muy alto referidos a este grupo. Sobre el tema de la sexualidad, bueno, pues también tenemos, por ejemplo, comentarios vinculados con el tema de la prostitución, ¿no? Impotencia, no me parece bien lo que hacen, las mujeres no deberían de exhibirse por dinero, aunque sean libres, no tengo ningún problema con este oficio, pero en pleno día, porque hay niños, pues no me parecía bien. Otro término, otra palabra que salía era la palabra libertad, ¿no? Vinculado con el libre albedrío. Con el libre albedrío. Perdona, porque se ha ido la imagen. Vale. Vale. Lo cual nos resulta significativo, ¿no? Un poco lo que viene a referirse esta cuestión era que muchos de las personas que participaban vinculaban el tema de la prostitución como una opción de vida, en la cual las mujeres libremente accedían, esto es lo que comentaban ellos, accedían a esto de manera libre, ¿no? Bueno, algunos de ellos te comentaban, pues lo mismo que puede estar aquí, podría estar limpiando casas, y si está aquí es porque gana más dinero y le interesa más, ¿no? Este tipo de comentarios. Vinculado con esto, pues también algunos datos referidos a la palabra miedo, importante, o la palabra asco. Y nos resulta también curioso, por ejemplo, el porcentaje de indiferencia, ¿no? que les causaba y que está muy vinculado con lo que hemos oído por parte de Lluís, ¿no? Bueno, y aquí vemos también posturas de algunos hombres con respecto a la prostitución, lo que comentábamos, que algunos consideraban la prostitución como un problema relacionado con la trata de personas, pero también algunos comentarios, algunos hombres participantes que vinculaban la prostitución como un medio para ganarse la vida.
y vinculado, como ya os he comentado, con la libre elección, ¿no? La prostituta es un trabajo, puede que sea obligado por una masculinidad extrema, pero al fin y al cabo eres consciente de lo que es. La prostitución bien llevada, habría que ver qué entienden por bien llevada, me parece que está bien. Bueno, pues este tipo de comentarios, ¿no? Sobre el tema de la educación sexual, también vinculado con lo que ha comentado anteriormente Luis, pues vemos también algunos comentarios de estos grupos de discusión como nos indican que la educación sexual es una cuestión que se plantea en los diferentes grupos y es un tema que preocupa de manera especial, porque no existe. Ante la inexistencia de esta educación sexual, pues hay bastante problemática, ¿no? Y, bueno, pues reconocen que han recibido algún tipo de información sexual en los institutos muy escasa y que fundamentalmente es a través del grupo de iguales e Internet. Bueno, y con respecto a la pornografía, también vinculado con todo ello, pues hay mensajes que restan, bueno, pues resta importancia a los mensajes que se transmiten a través del porno, un poco vinculado con lo que hemos escuchado antes, ¿no? También hay vídeos que a lo mejor te pueden enseñar una cosa, ¿no? Como vinculado el tema de la pornografía como un medio para poder educarse en la sexualidad. Y bueno, se reconoce que hace daño, que la pornografía hace daño, pero que supone una posibilidad de poder tener una sexualidad más sana y que aunque perpetúa las relaciones dominantes y dominadas, ¿no? Y el sistema patriarcal. Algunos sí que reconocían que el porno no es la realidad y que no tiene nada que ver con ella. Y que, bueno, pues que a la hora de aprender hay mucha gente que si en el primer contacto, si nunca lo han hablado, pues puede depender también un poco de la actitud personal de cada individuo. Y a continuación os voy a pasar con, va a continuar mi compañera, Erika Massanet, que va a hablaros de las otras tres elementos de análisis. Sí. Un segundo. Hola, buen día a todos y a totes. Bueno, como ha comentado mi compañero Juan Rodríguez, yo soy Erika Massanet, también formo parte del equipo de investigación de este proyecto que dirige Juan Rodríguez, y lo que os voy a presentar aquí son algunos resultados de la investigación en relación con el ocio, con los referentes identitarios, Internet y redes sociales y los videojuegos. Bien, en esta diapositiva realizamos una serie de preguntas, dos preguntas en concreto, en las cuales preguntamos cuál era la actividad de ocio que realizaban con más frecuencia con su grupo de amigos entre semana y el fin de semana. Y como podemos observar, entre semana la actividad principal que realizan es chatear, con un 58, casi 59% de los casos, y le sigue a distancia otras actividades como practicar deporte, estudiar, salir sin más, jugar con videojuegos o consolas y escuchar música y navegar por Internet. Por el otro lado, si observamos las actividades que suelen realizar con más frecuencia con sus amigos el fin de semana, vemos que cambian sustancialmente respecto a las que realizan entre semana. Podemos observar que las tres actividades principales que realizan son salir sin más, ir a discotecas y bares y salir a comer o a cenar. Por tanto, se trata de actividades que están relacionadas con ocio de carácter nocturno. También hay otro tipo de actividades, aunque a distancia de estas tres primeras, que también son actividades que realizan el fin de semana y que también realizaban con frecuencia entre semana, como son chatear, jugar con videojuegos o consolas y practicar deporte. En este gráfico podemos ver con quién prefieren realizar algunas de estas actividades de ocio. Y encontramos que navegar por Internet, oír la radio, leer libros, revistas o cómics, estudiar
escuchar música, ver televisión o series y colaborar con asociaciones o ONGs son actividades que realizan principalmente de manera individual, solos, mientras que el resto de actividades prefieren realizarlas con amigos, con amigas o bien con amigos y con amigas. Entre estas actividades de ocio compartidas con el grupo de iguales, podemos destacar cómo prefieren jugar con videojuegos o consolas con amigos, con un 42% frente al 5% de las amigas. Asimismo, cabe señalar que las actividades de chatear, ir al cine o al teatro, salir sin más o ir a bares y discotecas, prefieren hacerlas con amigos y amigas de manera indistinta. Y podemos ver en los grupos de discusión, los participantes manifestaban, aquí lo podemos ver, en los grupos de discusión los participantes afirmaban que, la principal actividad que realizaban como práctica de ocio en las relaciones con el grupo de iguales, independientemente del perfil de las y de los jóvenes. Y también hay que destacar que hay una diversidad de actividades o de inquietudes. Continuando con los grupos de discusión, una práctica de ocio habitual manifestada por los participantes de los grupos de discusión es la del deporte. Adquiere mucha relevancia entre los jóvenes. Sobre todo se referían a la práctica de correr y acudir al gimnasio. Cuando se les pregunta por la motivación de practicar deporte, ellos aluden a la relación entre deporte y relaciones sociales, así como deporte y bienestar físico y mental. Continuando con las prácticas de ocio, en general los jóvenes participantes también mencionan a la actividad de ver series de ficción y de películas a través del uso de plataformas de pago como Netflix, y esta práctica de ocio es considerada por los jóvenes como una forma de evasión diaria y de disfrute. Por ejemplo, una aplicación importante es Netflix, también veo muchas series antes de dormir la serie, es un tiempo disfrutable. Con la era de Netflix estoy súper enganchada a muchas series. También otra práctica de ocio que manifiestan los jóvenes participantes es el uso de las redes sociales y los videojuegos, sobre todo este último entre los chicos. Y en cuanto a los hábitos de lectura, básicamente esta práctica es expresada en los grupos conformados por los jóvenes universitarios, principalmente el de las mujeres. Aunque de manera más reducida, los participantes de los grupos de discusión también indican otro elenco de actividades de ocio, tales como tocar algún instrumento musical, bailar, estar con una pareja o con la familia, ir al cine, al teatro, etc. Y finalmente, y aunque no se pueda considerar una práctica de ocio, algunos jóvenes pertenecientes a grupos vulnerables manifiestan que cuando no estudian o trabajan, porque les hacíamos esa pregunta, cuando no estudias o trabajas, ¿qué sueles hacer, no? Ellos afirmaban que dedicaban tiempo al cuidado de familiares, sobre todo abuelos y hermanos pequeños, o bien colaboraban en las tareas domésticas del hogar. Sobre todo, estos jóvenes pertenecían a familias monoparentales y esta situación de monoparentalidad derivaba del divorcio o del fallecimiento de alguno de los progenitores. Pasando al tema de los referentes identitarios, en el cuestionario se les planteaba una pregunta abierta acerca de a qué personaje público les gustaría parecerse. Y a pesar de que las respuestas obtenidas son muy variadas, observamos cómo mencionan sobre todo a futbolistas, actores, jugadores de baloncesto, políticos nacionales, cantantes de hip hop, rap, cantantes en general, cómicos, youtubers y personajes de ficción. Entre los futbolistas destacan las menciones a Cristiano Ronaldo y Leo Messi, el tenista Rafa Nadal, también es un deportista nombrado en varias ocasiones por los encuestados, y entre los jugadores de baloncesto señalan las menciones al jugador de Los Ángeles Lakers, LeBron James, que también es mencionado con bastante frecuencia. Entre los actores, destacar las menciones al actor estadounidense Will Smith y también al actor español Dani Rovira.
También 2 actores porno son nombrados por los encuestados, aunque en menor medida que los 2 actores mencionados anteriormente. Entre los políticos nacionales más nombrados, porque hay una diversidad de políticos nacionales, destacar las menciones a Santiago Abascal y Pablo Iglesias, en esos 2 extremos, ¿no? La extrema derecha y la izquierda. En cuanto a los cantantes de hip hop, rap o trap o cantantes en general, presentan una enorme variedad y hay que decir que no hay ninguno o ninguna cantante que sobresalga sobre el resto. Entre los cómicos podemos resaltar a David Broncano, que además de cómico también es presentador de televisión y de radio. Los youtubers influencers como Ibai Llanos y Alex Capo destacan entre los mencionados, sobre todo el primero, Ibai Llanos, y cabe señalar que estos 2 youtubers están relacionados sobre todo con el mundo de los videojuegos. Aunque el grupo de los empresarios no conforma un grupo importante como tal, cabe mencionar las menciones al empresario Elon Musk. Elon Musk, que es un magnate sudafricano, es director de Tesla Motors y de SpaceX y SolarCity y ha sido nombrado recientemente como la persona más rica del mundo según la revista Forbes. Pasamos a ver algunos resultados en cuanto a Internet y redes sociales. Y en el cuestionario les preguntábamos acerca de qué redes sociales, plataformas o sitio web preferían o utilizaban más. Y como podemos ver en este gráfico, las plataformas o redes sociales que utilizan más son, por este orden, Instagram, YouTube y Google, en una escala del 1 al 5, donde 1 es la que menos utilizan y 5 la que menos utilizan. Les siguen Spotify y Twitter. Y, por otro lado, las plataformas o redes sociales menos usadas son LinkedIn, Badoo, Tinder, Pinterest, Twenty y Facebook. Si tenemos en cuenta las actividades que los encuestados realizan con más frecuencia en las redes, encontramos que chatear o enviar mensajes y ver vídeos o música se situarían entre las actividades más frecuentes. En una escala del 1 al 11, donde 1 es la que más usan o prefieren y 11 la que menos usan o prefieren. A continuación, y a distancia de estas 2 anteriores, encontramos por este orden las actividades de jugar en la red, ver qué hacen mis contactos, publicar o colgar contenidos y seguir cuentas. Por otro lado, las actividades que realizan con menos frecuencia en las redes son las de crear eventos y seguir a influencers. En los grupos de discusión acerca de esta gran temática que son las redes sociales e Internet, la función comunicativa, según los participantes, es una utilidad muy relevante entre estos jóvenes, sobre todo para comunicarse con familiares y también con amigos y amigas. Y también utilizan las redes sociales para enterarse de la vida de otras personas, ya sea conocidas como no conocidas, y también para que los demás sepan de sus vidas, fundamentalmente en Instagram. Fundamentalmente, principalmente lo que hacen es subir fotos, compartir contenido, comentan contenido que han subido otras personas, etc. La función informativa de las redes sociales también es apuntada, sobre todo por los jóvenes universitarios, en el sentido de que estas redes sociales pueden ser muy útiles para saber lo que pasa en otros lugares del mundo. Sobre todo se refieren a la aplicación de Twitter. Y pasando a algunos resultados de la investigación sobre la temática de los videojuegos, os presentamos aquí también algunos gráficos. Y vemos en el primer gráfico circular cómo la gran mayoría de los encuestados juegan a videojuegos con un 72%, y entre los que afirman jugar, cuando se les pregunta por el tipo de videojuegos que juegan habitualmente, podemos ver en primer lugar los juegos de simulación como FIFA o Gran Turismo, con un 46% de las respuestas, y en segundo lugar se sitúan los juegos
de estrategia como Tomb Raider o Age of Empires. En tercer lugar, y a distancia de los dos anteriores, se sitúan los juegos arcades como Tetris, Super Punk o Crash Bandicoot. Y por último, los juegos de mesa, cartas o juegos culturales, son el tipo de videojuegos que menos utilizan los encuestados. En los grupos de discusión, cuando les preguntamos sobre los videojuegos, en general la opinión que tienen los participantes es que suelen ser juegos muy competitivos en los cuales el comportamiento o la actitud que tienen sus jugadores no suelen ser apropiados o correctos. Incluso hablan de comunidades tóxicas. Aquí podemos ver algunas citas de los discursos que hacen los jóvenes. Y, por ejemplo, uno de ellos dice, y la verdad que la comunidad de, por ejemplo, de LOL es muy tóxica, la gente insulta mucho, habla muy mal, digamos que aunque sean unos juegos, aunque sean unos completos ineptos en el juego, no pasa nada, te van a decir que inepto eres tú, o sea, es ese estilo. Y otro dice así, pero no solo en ese juego, hay muchos juegos donde la comunidad tóxica de la gente. En la encuesta también se les pregunta qué opinión tienen sobre el tipo de relaciones que se dan entre los hombres y las mujeres en los videojuegos. Y encontramos principalmente relaciones de compañerismo, de amistad y amorosas. No obstante, las relaciones de apoyo y sexuales también obtienen respuestas nada desdeñables. Es más, si sumamos las categorías de relaciones amorosas y sexuales por tratarse de relaciones afines, vemos que es un porcentaje de respuestas importante. En el cuestionario también se les lanza la pregunta de si las misiones que tienen que realizar con los papeles que desempeñan las mujeres y los hombres en los videojuegos son las mismas, y el 55% de los encuestados afirman que sí son las mismas. No obstante, también es importante el porcentaje de encuestados que afirman que no son las mismas, con un 41%. Cuando se les pregunta a estos encuestados que han contestado negativamente que no son las mismas, se les pregunta y se les indica, para que indiquen en qué se diferencian, y a pesar de que un número importante no contesta, el 40%, encontramos las siguientes respuestas que han sido mencionadas en mayor medida. Las mujeres son solo de apoyo, adoptando un papel secundario, los roles de género son preestablecidos, las actividades físicas son diferentes, hay más acción en los hombres y el hombre salva a la mujer. Otras respuestas, aunque con menores porcentajes, también denotan que los papeles y los roles que adoptan mujeres y hombres son roles preestablecidos, como por ejemplo, más riesgo en los hombres, mayor dificultad para los hombres, más violencia de los hombres, mujeres más sexuales, y la mujer sirve para acceder a la parte sensible del hombre. Y en cuanto a los grupos de discusión, efectivamente, la opinión de los participantes es que las relaciones que se dan entre hombres y mujeres en los videojuegos siguen siendo desiguales y patriarcales, confirmando así los datos de la encuesta, y también dicen y opinan que los cuerpos suelen estar estereotipados. A pesar de todo ello, no obstante, también algunos participantes también se refieren a que están surgiendo excepciones en algunos videojuegos. Por ejemplo, tenemos aquí el discurso de uno de los participantes que dice así: Tomb Raider, la protagonista es una chica. La historia de algunos de los Tomb Raider es increíble. Y a mí, que sea chica, chico o ese mismo, que sea un marsupial, me es indiferente. Me guío más por la historia del juego o el objetivo que se tenga que conseguir. Y a continuación, mi compañera María Eugenia González va a presentar los resultados de la investigación referidos a las siguientes temáticas. Muchas gracias. Bueno, vamos un poquito mal de tiempo, pero yo no soy María Eugenia, ahora me pongo. Vale, voy a ver. Vale. Ya está, ya lo tienes. Hola, ¿qué hay? Buenos días.
y muchas gracias por vuestra asistencia. Observamos que todavía hay un número muy importante de personas que estáis aquí en la jornada y brevemente me voy a referir a esos dos aspectos, puesto que, como decía Juan, vamos mal de tiempo y el documento vais a disponer de él. Los ámbitos que voy a presentar ahora son los de la amistad y la familia, como ya se ha indicado. Voy a presentar, por un lado, resultados del grupo de discusión y se complementarán con alguna representación gráfica de la encuesta, de los datos de la encuesta. Parece que no cabe ninguna duda que hay una serie de atributos que son más apreciados en torno a la amistad, que son la confianza, la empatía, la lealtad, la franqueza, y a lo largo de los grupos insisten mucho en que prefieren y buscan amigos, amigas, que no se la claven por la espalda, como aquí se recogen estos fragmentos, que les digan las cosas a la cara. En la amistad no buscan divertirse o personas simpáticas, sino que hacen especial hincapié en el apoyo, en la ayuda, que, como ahí también se recoge, que estén ahí sus amigos, sus amigas cuando les necesitan. Y algo importante es que a lo largo de los grupos también se produce la diferenciación entre el amigo o la amiga y el colega. El amigo es el que está ahí, el colega puede ser como más circunstancial. No se termina de ver ahora. Y otro aspecto que destacaríamos respecto a lo que más se valora de la amistad es que consideran que la amistad es algo que perdura, mientras que las relaciones de pareja, tenemos que tener en cuenta las edades de estos chicos, pues son más coyunturales. Y en este sentido, un fragmento muy representativo es el que ahí se recoge. Una novia puede ir y venir, pero los amigos van a estar ahí. En este sentido, respecto a la encuesta, aquí se aprecian a través de esta representación, de los histogramas, que el aspecto que más se valora de la amistad es el de tener apoyo. Igualmente, tener ayuda cuando tienes dudas, cuando tienes que decidir. Quisimos también comparar las diferencias entre los amigos y las amigas y nos indican que ellos tienen amigos, amigas, porque antes están las personas, que es lo fundamental. Pero sí que se desvela a lo largo de los grupos que con las chicas, los varones jóvenes, muestran relaciones de mayor confianza y se atreven con ellas a hablar de sentimientos y de emociones, cosa que con los chicos todavía no está demasiado definido. Con los chicos se comparten vivencias que consideran que con las chicas no pueden compartirse. Por ejemplo, este fragmento dice al respecto: a una chica sí que le contaría que me puede gustar tal, otra persona, pero a un chico no me sale decírselo. Tú, dice otro de los participantes, te haces una paja y se lo dices a tu colega, pero a la chica no. Bueno, pues es una diferencia que nos ha parecido igualmente significativa. Y las diferencias que detectan en el lenguaje verbal y no verbal. Cuando se dirigen a los amigos, pues son más brutos, emplean otra terminología, otros términos. Y cuando se refieren a las chicas o hablan con las chicas o con un grupo de chicas, insisten en que, bueno, es otro lenguaje, verbal y no verbal, y más tiernos, ¿no? Lo de la ternura aparecía también así de manera reiterada. En la encuesta se les preguntó si sus amistades eran mayoritariamente chicos y chicas. Aquí podéis ver la representación gráfica. Sí, efectivamente, casi el 68% dicen que tienen más amigos que amigas, pero aún así hay una cifra del 24% que dicen que tienen más amigas que amigos. Y en cuanto a la facilidad o dificultad para hacer amigos, esta otra representación muestra, cuando se les preguntaba con quienes tienen más o menos facilidad, que más facilidad tienen evidentemente con los chicos, aunque, bueno, un porcentaje considerable, el 37%, dicen que no, por lo cual podemos pensar que tienen más facilidad con las chicas. La expresión de los sentimientos, de las emociones, es algo que a lo largo de la investigación ha cobrado especial importancia. Y en este sentido, pues podemos observar que todavía hay importantes obstáculos, limitaciones, trabas, pero que se observan como una serie de perfiles extremos, que es lo que hemos pretendido también obtener a partir de los grupos, los tipos denominados ideales. En este caso, pues, por ejemplo, ha habido varones que huyen, hemos denominado ahí, de la debilidad emocional. Yo soy fuerte, yo lo resuelvo solo, no necesito contar con nadie, mientras que otros dicen que, bueno, pues que les gustaría hablar abiertamente, pero se enojan porque no pueden hacerlo, hostia, y llegan a decir, ¿no? Me ha pasado y no puedo hablar abiertamente.
Podríamos decir que se aprecia como discursos en transición, puesto que les molesta, combaten, se oponen a la atadura de la masculinidad tradicional, pero están como inseguros en un terreno que no dominan, resbaladizo. Y respecto a lo que es llorar delante de sus amigos, hemos recogido aquí también algún fragmento. Dice, yo eso te puedo decir, dice uno de los participantes, que con uno, no con más. Yo soy más duro, yo no lloro delante de los demás. O incluso gente, como aquí también se indica, que llora a escondidas. Perdonad, voy con cierta prisa porque como este documento, como decía, vais a tenerlo, entonces no me detendré en todo ello para no quitar tiempo a las personas que van a participar después. Bueno, pues una progresiva tolerancia, pero este último fragmento, a mis amigos no les puedo hablar de temas sentimentales porque o me llaman maricón o me llaman gay o cosas de esas, o les dicen, en otro caso, no seas un debilucho. ¿Y cómo resuelven los problemas personales? Pues la zona verde es la que indica la cifra de personas que normalmente lo resuelven solas, que no cuentan con los demás. Vale, luego lo consultáis. Sí, sí. Muchas gracias. En la mirada femenina, como se os ha indicado antes, también hicimos un grupo de discusión con chicas jóvenes y luego también un grupo mixto. Y nos interesaba ver cómo perciben las chicas la amistad entre los chicos. Y hicieron mucho hincapié en que lo importante era la cantidad. Los chicos buscan grupos grandes donde sentirse cobijados, protegidos y le pueden incluso humillar, pero ellos no quieren sentirse al margen, desplazados. También destacan la jerarquía, mayor jerarquía en los grupos de chicas que en los grupos de chicas, que parecen ser más horizontales. Ese liderazgo, si lo hay, tiene nombre masculino en los grupos de chicos y mantienen que ellos no expresan los sentimientos, dicen las chicas, sino que los reprimen. De tal modo que la música, el deporte, parece que es una manera de hacerlo y así lo manifiestan los chicos, porque cuando hemos recogido la voz de ellos, en particular dicen, pues digo, hostia, estoy de bajón y me voy al gimnasio, te vas un rato y se te pasa. ¿Quiero mimos? Pues levanta 5 pesas. Y respecto a la familia, destacar lo fundamental. En cuanto a los grupos, no se observa una actitud crítica frente a la familia. Sí que hay una diversidad o disparidad de familias y de opiniones en torno a la familia, de concepciones, pero no hemos visto claramente críticas hacia la institución. La familia perfecta, están de acuerdo en que no existen y que es fundamental decirse cosas a la cara. ¿Qué es lo que más valoran de la familia? El amor, el respeto, la confianza, el apoyo, la empatía, tolerancia y trabajo. Hacen también mucho énfasis en lo importante que es tener trabajo. Si la familia la conforman una mujer y un hombre con los hijos, que ambos trabajen, como veremos al final. La buena familia, dirán, es la que te quiere, ¿no? Te cuida y te quiere. Y los histogramas estos, cuando les preguntamos cómo es la relación de las personas con las que conviven, pues claramente la mejor relación es la que mantienen con las madres. La zona verde indica muy buena o buena relación, depende del color más claro, más oscuro, más claro, mejor dicho, respectivamente. Mejores relaciones con las madres que con los padres, con la pareja de la madre que con la pareja del padre. Y las figuras de padre y madre, bueno, los límites a la autoridad, los padres no son los propietarios de los hijos, pero sí que hemos advertido que la figura del padre está más deteriorada. Y esto tanto a través de los grupos de discusión como de la encuesta. Hay algunos que critican estrictamente o severamente a sus padres, también es verdad que lo toman como modelo y también ha aparecido el padre ausente, que por razones de trabajo, incluso en aquellos chicos que han tenido una experiencia migratoria, que han dejado de convivir durante bastante tiempo, meses o años con sus padres, y que lo ven luego como un extraño. Y dicen, este último fragmento, perdonad, yo si puedo evitarlo, lo evito, no me siento cómodo. Mientras que con las madres, la percepción de las madres es mucho más lineal. Aquí tenéis una intervención que consideran que su madre es increíble, brutal, pero generalmente se refieren a ellas, a las madres, más en estos términos. La persona en la que más confían, en consonancia con esto, es la madre, a que se les preguntaba en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, se ha ido en la que más confían y llama la atención, pero simplemente destacarlo, que en primer lugar aparecen antes el amigo o los amigos que el padre.
Y en cuanto a la socialización de género, sería muy interesante comparar los grupos de chicas con los de chicos, una encuesta realizada solo a varones y otra a mujeres, o combinar ambos, ¿no? Y en el siguiente. Entonces, bueno, pues queda muy remarcado que a las chicas pues no les dejan salir hasta tarde, cuando tienen hermanos los hermanos disponen de más libertad, aunque en principio reconocían que todos tenían el mismo grado de libertad, pero cuando hacíamos hincapié, se ahondaba en ello, ya las chicas deben ir más largas, porque claro, si van cortitas, van provocando. Siempre en el fondo, pero no ahora, sino antes, está el hecho de que la sociedad, pues, está, bueno, es peligroso ahora salir a ciertas horas, bueno, antes del toque de queda, que fue cuando se recogieron los datos, y finalmente las tareas domésticas parece que siguen recayendo más en las chicas que en los chicos, aunque es verdad que hay chicos que son hijos únicos y que, bueno, nos aseguran que en su casa son los que realizan fundamentalmente las tareas. Aquí tenéis una representación gráfica de la distribución de las tareas y con esta ya me despido, que es una pregunta muy interesante porque se les planteaba qué dificultad tienen para hacer en su casa determinadas cosas. Y lo que más difícil les resulta hacer a los chicos en su casa, lo que más oposición reciben por parte de los padres es fumarse unos porros. Eso es algo que más de la mitad, claramente lo podéis ver aquí, en la zona que aparece en azul, me parece, dicen que no podrían hacerlo, ¿no? De ninguna manera, mientras que reunirse con amigas, amigos o acostarse incluso con su pareja parece que no tienen, que tendrían más permisividad. Así que disculpad las prisas, me despido, muchas gracias, ¿eh? Bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar a las compañeras. Disculpad un poco todo esto, todas estas premuras. Uy, perdonad. Disculpad todas las premuras, pero claro, es una investigación de más de 2 años que hemos intentado sintetizar de forma muy concentrada, ¿no? Y es complicado, es complicado. Vamos a pasar sin más preámbulo a la siguiente charla, que va a ser la que nos van a realizar María José Sánchez Pérez y Francisco Javier Cano Montero, compañeros de la Universidad de Valencia y además pues orientadora y catedrático de instituto de la ciutat de la Prenent i Jordi de Sant Jordi, que parlaran de educació i gènere orientant en masculinitats cap a la igualtat. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Vale, pues... Paco, ¿pones la diapositiva? Bueno, buenos días en primer lugar y muchísimas gracias por la investigación. La verdad es que es muy interesante y viene al hilo perfecto de lo que vamos a comentar nosotros ahora. Empezamos, comentaros en primer lugar que... obviamente yo soy María José Sánchez, ¿vale? Bueno, comentaros en primer lugar que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ya marcó 17 objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Entre ellos era la educación de calidad, el objetivo 4 y el objetivo 5 era la igualdad de género, ¿no? Estos objetivos de lograr una educación inclusiva y de calidad para todos era buscar y asegurar que todas las niñas y niños completen la educación primaria y secundaria gratuita para el 2030. También aspirar a proporcionar acceso igualitario y formación técnica asequible y eliminar la disparidad de género e ingresos, además de lograr el acceso universal a educación superior de calidad. ¿Se me oye bien? Sí. Sí, lo subo un pelín. Vale, gracias. Para ello, un instrumento muy valioso es el Index también for Inclusion, ¿no? Es una guía que permite analizar la situación de partida y se pretende realizar a través de culturas, políticas y prácticas inclusivas. Las culturas implican un poco lo que ha visto, lo que es el análisis que también han realizado Juan y el equipo, ¿no? Que es visibilizar cuál es el estado actual de la cuestión,
Las políticas van en el hilo del permiso, ¿no? Por ejemplo, las políticas van en el hilo de políticas positivas, por ejemplo, el permiso por paternidad que se está dando sin transferir a las mujeres. Y luego también otra de las características son las becas de FP que se están dando a mujeres para meterse en ciclos masculinizados. De todas formas, el estado de la cuestión también lo comentará ahora Paco a través de una serie de datos que iremos analizando. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por habernos invitado a participar en esta jornada. Yo voy a aprovechar para presentar un poco unos datos sobre cómo está el estado de la cuestión en la formación profesional. Voy a intentar compartir una presentación que tengo. Vale, yo creo que se verá ahora. Vale. Bueno, cuando hablamos de género en formación profesional, pues evidentemente tenemos que hablar de una historia, de un cuento en masculino plural, ¿no? Esta foto ha sido robada de una publicación, espero que el autor me perdone, de Paul Willis, de su libro Aprendiendo a Trabajar, pero me parece que es muy ilustrativa de lo que pasa en formación profesional. Bien, en las últimas décadas, sobre todo en las 2 últimas décadas, hemos experimentado un crecimiento de la formación profesional que se ha más que duplicado, ¿no? Se ha multiplicado casi por 2,5, sobre todo a partir de principios de este siglo, ¿no? Evidentemente, este rápido crecimiento podría haber sido una de las posibilidades para revertir esa brecha de género que hay en la formación profesional, donde nos encontramos pues una proporción de mujeres que está en torno al 40 y tantos %, ¿vale? Vemos que en el curso 2009-2010 el alumnado era de algo más de medio millón de personas y en el curso 2019-2020, el pasado, hemos llegado a 880 y tantos mil alumnos y alumnas. Pero lo que sí que es importante es que los porcentajes de mujeres en general y en base a ciclos formativos de grado medio y de grado superior se han reducido. Hemos visto que el peso porcentual, si bien el número de mujeres evidentemente ha aumentado porque la matrícula se ha duplicado, pero el porcentaje se ha reducido en torno a los 4 puntos. ¿Vale? Con lo cual vemos que la formación profesional, la cantidad de mujeres que hay se está reduciendo porcentualmente. Bueno, siempre en el imaginario colectivo hemos tenido la formación profesional como una etapa educativa masculinizada, ¿no? Bueno, y queríamos comprobar que si esto seguía siendo así, si realmente era así, ¿no? Entonces, estuvimos buscando algún indicador que nos permitiese hacer una comparativa. Hemos querido elegir un criterio que se utiliza en la Unión Europea al respecto de profesiones, no tanto de estudios, pero bueno, que podría ser extrapolable, ¿no? Y cogimos el indicador que utilizan para las profesiones mixtas, ¿no? De las profesiones mixtas, en principio, son aquellas que ocupan entre el 40 y el 60% de hombres y mujeres, siendo profesiones feminizadas las que ocupan más del 60% y profesiones masculinizadas aquellas que ocupan más del 60% de hombres. Hay que tener en cuenta que en la Unión Europea tan solo el 16% de las personas trabajan en profesiones mixtas, con lo cual a nivel ocupacional vemos que hay una segregación aplastante, ¿vale? Con lo cual, en principio, según este indicador, la formación profesional aparece como una etapa educativa mixta, porque está entre ese 40 y 60% de hombres y mujeres. Entonces, ¿a qué se debe esta concepción de que la etapa educativa, la formación profesional es una etapa educativa masculinizada? Bueno, principalmente cuando rascas un poco y empiezas a desagregar datos es donde salen ya los porqués, ¿no? Uno de ellos es que, evidentemente, en cuanto rascamos y empezamos a analizar familias, vemos que hay una segregación horizontal de género alarmante, ¿vale? El 75% de nuestras jóvenes, de las chicas, se concentran en tan solo 5 familias, que son administración, imagen personal, sanidad, servicios a la comunidad y textil y confección. Evidentemente, todo en profesiones o ramas de estudios, perdón, familias profesionales vinculadas al área de los cuidados principalmente, ¿vale? O en áreas de subordinación.
En el caso de administración, vemos cómo se llega a un 62-63%, en imagen personal pasamos el 90% de porcentaje de mujeres, en sanidad estamos en torno al 75%, en servicios socioculturales y a la comunidad pasamos el 87% de mujeres y en textil y confección, aunque es una familia con muy poco alumnado, pero también en textil y confección vemos que el número de mujeres asciende al 85%. Evidentemente, esta concentración tiene unas consecuencias que, evidentemente, en el caso de las mujeres significa menores opciones de empleo y mayor precariedad laboral y vital. Por contra, esa atomización masculina o esa dispersión masculina por el resto de familias supone justo lo contrario. Mayores opciones de empleo y mejores condiciones laborales porque principalmente se insertan en aquellas familias profesionales y profesiones con mejores condiciones. Pensad que hay un total de 26 familias profesionales y los varones tienen una presencia mayoritaria en 15 familias en 15 familias profesionales, ¿vale? Con lo cual ya vemos que el abanico es importante. Bien, ¿por qué decimos que estas consecuencias de la concentración femenina tienen menores opciones de empleo? Principalmente porque la reclusión en 4 o 5 familias profesionales evidentemente reduce el abanico de opciones de empleo en cuanto a posibles oficios y profesiones a desempeñar. Y evidentemente esto refuerza la segregación de género porque genera esa estanqueidad de los ciclos formativos. Pero además también menor empleo en volumen. Hemos de tener en cuenta que las profesiones vinculadas a las áreas STEM son las que más empleo demandan y las que más empleo van a demandar a medio y largo plazo. Con lo cual, evidentemente, supone un problema, ¿no? ¿Y por qué hablamos de mayor precariedad? Pues, bueno, evidentemente porque el sector servicios presenta las peores condiciones laborales, ¿vale? Mayor temporalidad, mayor uso del trabajo a tiempo parcial, peores salarios y penalizando principalmente a las mujeres. Según la encuesta de estructura salarial, se establece una brecha salarial en el sector servicios en torno al 25%. En cambio, en las profesiones relacionadas con las STEM, las Science, Technology, Engineering and Math, hablamos de mayores salarios y mejores condiciones en general, ¿vale? Por ejemplo, otro dato que sale de la encuesta de estructura salarial muy interesante es que las mujeres en la industria cobran un 114% sobre lo que cobran las mujeres en el sector servicios. Es decir, se percibe como una brecha salarial intragénero, ¿no? Bien, y luego, a muy largo plazo, pues todo esto deriva en la brecha en las pensiones, ¿no? El hecho de las menores cotizaciones derivadas de la precariedad de los sectores donde se insertan las mujeres y luego de las entradas y salidas al mercado de trabajo relacionadas con la maternidad, excedencias y demás, pues evidentemente va a impactar negativamente en las pensiones. Hay varios estudios, pero el último que leí de UGT nos hablaba que se estimaba una brecha de género en las pensiones y ascendía a 6.000 euros anuales, es decir, bastante importante. Bien, y bueno, también hay que tener en cuenta qué está pasando, ¿no?, con el futuro del trabajo. Nos están diciendo que con la digitalización de la economía, con la aparición de la inteligencia artificial y todo esto, se va a provocar un nuevo apocalipsis laboral, ¿no? El problema es que sí, se está hablando de ese apocalipsis laboral, pero se está hablando en términos de género, se está enfocando con perspectiva de género, porque ¿a quién va a afectar la robotización? Bueno, pues ya hay algunos estudios por ahí que adelantan que una vez robotizada la fábrica, le toca el turno a la oficina y casualmente quien trabaja en labores de oficina, pues según el Fondo Monetario Internacional, el 70% de las mujeres empleadas están en empleos contables, administración, secretariado, oficina, etcétera. Y dicen que a nivel mundial afectará a 180 millones de mujeres. Además, también hay que tener en cuenta que a mayor nivel jerárquico, mayor seguridad por los posibles efectos de la robotización. Y volvemos otra vez a ver que más del 75% de las mujeres son empleadas subordinadas según el Instituto Nacional de Estadística. Y también tan solo un 0,3% son directivas en grandes o medianas empresas.
pero también hemos de tener en cuenta que la robotización le va a afectar menos al sector tecnológico, evidentemente, casualmente un sector altamente masculinizado, donde el 75% de los empleados son hombres. Y esto no se ve que a futuro vaya a cambiar, porque la tasa de matrícula femenina en las STEMs no supera el 3% y no estamos viendo que haya una reversión, ¿no?, en la matrícula, ni a nivel de FP, ni a nivel universitario, ni nada de esto. Y bueno, y por último, comentaros un poco qué pasa, ¿no?, con el futuro post-pandemia, ¿no?, el futuro post-COVID. Pues bueno, se está hablando de una feminización de las consecuencias, principalmente porque el sector más golpeado es el sanitario y el 70% otra vez vuelven a ser mujeres, pero otro sector que también ha sufrido y sufrirá mucho va a ser el del comercio, turismo, hostelería, que también es un sector altamente feminizado. Y para ya rematar la faena, pues el colectivo más vulnerable, que serían las trabajadoras del hogar, y digo que es el más vulnerable porque al no tener contrato, la posibilidad de una prestación por desempleo ante situaciones de vulnerabilidad, pues evidentemente desaparece. Bueno, y esto es lo que os quería contar. No sé, bueno, María José quería también comentar algo ahora. Le paso la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Nada, yo simplemente quería comentar que cómo se construye, qué pasa para llegar a esta situación, ¿no?, y qué podemos hacer para revertirlo. En primer lugar, uno de los datos que no nos ha dado tiempo a poner tampoco ha sido la elección de los bachilleratos. Si bien es cierto que las mujeres eligen el mayor número, estudiar bachillerato más que los hombres, en torno, ellas un 50 y tantos %, un 52%, y ellos un 47%, cuando luego hacemos una elección entre las modalidades de bachillerato, la que menos eligen es el de ciencias. Cuando acaban el bachillerato de ciencias, vuelven a elegir carreras vinculadas a los cuidados. Eligen carreras sanitarias o carreras vinculadas con la alimentación, desde ingeniería, desde agrónomos hasta farmacia, tecnología de los alimentos, etcétera. Volvemos a elegir el cuidar. Entonces, esto sí que es cierto que revierte, que es lo que ha comentado Paco, que revierte luego a nivel social. ¿Cómo construimos y cómo construyen los hombres y las mujeres, ¿no?, la elección de sus profesiones? Pues va desde el nacimiento. Entonces, las expectativas para ello, por ejemplo, la concepción del género está relacionada con lo social y con lo cultural. Por ello, desde que nacemos se va construyendo. Lo construimos por identificación con nuestros iguales y se vincula con nuestro comportamiento, motivación e intereses. Si yo veo que mis iguales han elegido desde el nacimiento los cuidados, voy a tender a elegir los cuidados, porque somos seres sociales y porque vamos a buscar el estar a gusto con nuestros grupos. Por ello, las expectativas de autoeficacia profesional y la habilidad para desarrollar con éxito una acción, los hombres se van a vincular más siempre a ocupaciones, como vemos, de tipo científico, y las mujeres se van a vincular más a los cuidados y a profesiones que permitan conciliar la vida del hogar con la familia. Y me ha alegrado la investigación anterior, que parece que da un atisbo de mejora, ¿no?, pero seguimos ahí. Y luego, en cambio, también se mantiene rechazo por las féminas hacia elecciones tradicionalmente masculinas, también por el miedo al fracaso, la inseguridad, son carreras más largas, igual exigen más tiempo. Entonces, aunque todos tendemos a pensar que la socialización está basada en la igualdad de oportunidades, es cierto que no es así, que los roles y los estereotipos juegan una mala pasada con nosotras. Y también es cierto que si no elegimos carreras de ciencias vinculadas con la industria y la fabricación, estaremos fuera de las STEM y, por tanto, seguiremos sufriendo, como bien han comentado anteriormente, brechas digitales, seremos más vulnerables y estaremos más vinculadas a la exclusión social. Tendremos más problemas de exclusión social. También, por otro lado, comentar
que qué podemos hacer desde la orientación para que esto, para revertir, ¿no? Para que esto se revierta. Pues bueno, una de las, algunas de las ideas o de las pinceladas que se están dando por ahí es, dado que la construcción de la identidad de género es social, desde la infancia o desde el nacimiento, generar a través de la orientación educativa, en este caso porque estamos desde infantil, escuelas de familia, igual que desde los ayuntamientos, desde los servicios sociales, para intentar revertir esta situación. Son cuestiones muy sensibles. En las casas normalmente quien se dedica a lo privado son las mujeres y lo público se dedican los hombres. De hecho, la parte del cabeza de familia tan tradicional que hemos tenido o que hemos escuchado muchas veces, y ahora son pequeños matices y sutilezas como puede ser la elección del ordenador, la elección del coche, la elección del móvil. Todo lo vinculado con lo digital o con lo tecnológico lo eligen ellos. Y nosotras nos dedicamos a gestiones otra vez de cuidado de los hijos, médico, organización de armarios, organización de los cuidados. Entonces, esto revierte a que las generaciones venideras vuelvan reproduciendo nuestros roles. Son cosas muy sutiles, pero si somos conscientes las podremos revertir. Otra cosa que consideramos importante es lo que hemos comentado de aplicarlo para la gestión del tiempo. Las políticas socioeducativas son muy importantes para que nosotras vayamos hacia las STEM. Por otro lado, se está haciendo ahora mucho hincapié en que en los libros de texto figuren mujeres, pero no solamente en el ámbito científico, sino en historia, en sociología, en medicina, en biología. Hemos sido borradas de los libros de texto. También apostar por una orientación vocacional temprana y que se vean que hay mujeres en STEM, en industrias y en fábricas, que tampoco estamos, que estemos ahí. Por ejemplo, yo soy orientadora de un centro integrado. Hay 3 familias profesionales que son, una es fabricación mecánica, otra es electricidad y electrónica y otra es automoción. Las 2 primeras tienen una inserción sociolaboral del 100%. ¿Cuántas mujeres hay en esos ciclos? Pues en torno a un 3%. En grados superiores tampoco, porque no eligen el bachillerato científico. Entonces luego no lo eligen. Otra de las características, como he mencionado anteriormente, es la brecha digital. Es importante que nosotras también accedamos a la tecnología. Y cuando hay estudios sobre lo público y lo privado, sobre a qué nos dedicamos, ellos vuelven a ocupar un lugar más en el ámbito público y en la digitalización y en las redes sociales más que las féminas. Y también hay diferencia entre qué tipo de redes sociales se desenvuelven unos u otras. Y también comentar que es importante la educación afectivo-sexual desde que son pequeños, desde el nacimiento, porque igual que se vincula al hombre a lo tecnológico, también hay una parte emocional que no se le ha educado y que también es importante que se vaya hacia esa parte de educación emocional, dado que ellos, como bien habéis comentado en los datos anteriores, no son capaces de manifestar ni de comentar muchos de los sentimientos y también les lastra en las relaciones afectivas. Si eso luego lo vinculáramos con tasas de depresión y demás en la edad, en la senectud, también veríamos que ellos son también los que tienen más dificultades. Por lo tanto, intentemos que el mundo sea un poquito más igualitario. Esa es la aportación que podemos hacer desde la orientación educativa, ¿no? Es decir, promover una construcción vocacional meditada y basada en la toma de decisiones consciente, sin influencia de género, para garantizar la satisfacción de su futuro profesional y personal, tanto para hombres como para mujeres. Y por mi parte tampoco tengo mucho más ya que aportar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, si voleu, si queréis, podemos dejarlo aquí. Gracias, María José. Gracias, Paco. Vamos a, sin más dilación, vamos a pasar a la siguiente y última conferencia o charla, o bueno, conferencia hemos puesto en el programa,
que va a poner un poco el broche, un poco de oro a esta extraordinaria sesión. Estoy súper contento porque muchísima información, muchos datos y, bueno, tenemos el lujo, porque es un lujo también, todos sois un lujo, pero especialmente me hace ilusión poder tener a Claudio Duarte Cooper, que es profesor de Sociología, doctor en Sociología en la Universidad de Chile y que es experto en cuestiones de juventud, ha acuñado términos como el de adultocracia. Y bueno, pues bienvenido, Claudio. No sé qué hora es allí, supongo que es súper temprano. Y ya te compensaré, tranquilo. Hola Juan, buen día para ti, para todas y todos. Acá son las 8:51 de la mañana. Muchas gracias por la invitación. Háganme alguna señal para saber que me estoy escuchando, que se está escuchando bien, por favor. Muy agradecido por la invitación a ti y al equipo. Tal como dijiste, soy profesor de la Universidad de Chile, coordino el núcleo de investigación y acción en juventudes y soy parte de un colectivo de varones que se llama Pelota al Piso, donde hacemos un trabajo de articulación entre masculinidad, fútbol y sociedad. Y con mucha alegría recibí esta invitación a hacerme parte de la jornada. Me han parecido muy interesantes los antecedentes que se presentan. Voy a retomar algún par de cosas de las que se han planteado en las presentaciones, porque ayudan a ubicarnos en el contexto en el que estamos y también a contestar algunas de las preguntas que enviaron previo a esta presentación y que me interesaría también comentar con ustedes. Voy a tratar de no tomar más de 20 o reventar 25 minutos para dar tiempo a, si todavía es posible, preguntas y reflexiones también del grupo que está participando de esta jornada. Entiendo que ustedes ya están llegando a su hora de almuerzo, así que les pido un poco de paciencia y de mucho ánimo para que podamos llevar adelante esta conversa. Yo titulé esta conferencia, esta presentación que quiero hacer, Resistir al patriarcado, desafíos para las masculinidades juveniles. Y lo pongo así porque he venido discutiendo las investigaciones de acción que hacemos, trabajando directamente con varones en talleres de sensibilización, de resocialización, así le llamamos nosotros acá, esta cuestión de la importancia de no solo rechazar aquello que nos parece que el patriarcado impone y que no nos gusta, y que a veces discursivamente las nuevas generaciones vamos diciendo o van diciendo de manera muy fácil, pero que en las relaciones cotidianas cuesta mucho llevar adelante, cuesta mucho hacer consistente, coherente ese discurso pro derecho, incluso pro igualdad de género, con actitudes, con formas de relación, con modos de decisión, de eso voy a hablar un poquito más adelante, que sean coherentes con ese discurso que estamos planteando. Y ahí las nuevas generaciones, que es el asunto que nos convoca hoy día, las generaciones jóvenes, tienen mucho que decir. Les hago ver que estuve mirando aquí las 87 personas que aparecemos conectadas, y si yo me guío solo por los nombres que están puestos aquí en los datos de la pantalla, el 10% son varones y el resto son mujeres. Eso ya nos pone una pregunta respecto del interés o de las posibilidades y por lo tanto también de los desafíos que tenemos en función de si queremos llevar adelante transformaciones significativas del contexto patriarcal en que estamos. Y lo titulo Resistir porque a veces usamos la palabra resistencia como aquellos que se oponen solamente a algo, como aquellos que rechazan algo. Y en la cultura política de la que yo vengo, que es la cultura política latinoamericana del sur de América Latina, la idea de la resistencia es no solo oponerse, no solo rechazar, sino también proponer, también construir alternativas, diseñar lo que podríamos llamar un horizonte de esperanza, hacia dónde quisiéramos llegar, qué es lo que queremos ir construyendo de manera colectiva. ¿No? La resistencia no es una acción individual, es siempre una articulación con otros, con otras, para la transformación de la sociedad. Entonces me parece que los varones, y particularmente los varones jóvenes, tienen un conjunto de desafíos respecto de esta resistencia al patriarcado. Para eso
sí quisiera poner un punto previo que tiene que ver con el contexto. A ratos pareciera que la imagen que se construye del contexto que estamos viviendo es como que ya estamos en un proceso de cambio, de transformación, de retroceso del patriarcado y que estamos a puertas de una sociedad igualitaria. Sin querer ser pesimista, sino más bien siendo un optimista bien informado, a mí me parece que no es esa la situación hoy día. Los datos que nos acaban de compartir Paco y María José sobre la cuestión de la profesionalización nos sigue diciendo que cuando las mujeres piensan su futuro en términos vocacionales, laborales, todo el patriarcado se vuelca otra vez ahí. Y si uno mira la contracara de los datos, cuando los varones están pensando su futuro vocacional laboral, también la lógica del patriarcado heteronormado sigue apareciendo con mucha fuerza. Entonces, si bien se han corrido algunos límites, si bien existen algunas aperturas en la sociedad en la que estamos viviendo hoy día, en el contexto epocal que estamos, a mí me parece que estamos muy lejos de hacer retroceder el patriarcado. Más bien, y esto lo propongo para la discusión, a mí me parece que lo que está pasando es que el patriarcado va mutando en su expresión machista, sexista, polifóbica, heteronormada. Ese patriarcado va mutando, pero para consolidarse más como sistema de dominio, no para debilitarse. Digo esto porque es muy importante y que a veces hacemos como la lectura como que ya vamos ganando la partida y a mí me parece que no, que todavía seguimos perdiendo. Quizá en algunos casos y en algunas cuestiones no tan por goleada, usando la lógica, el lenguaje futbolista, quizás no tanto por goleada como hace un tiempo, pero todavía seguimos perdiendo la partida y eso no, o sea, yo creo que nos tiene que llevar a identificar con mayor claridad cada vez los desafíos. Y en eso me quisiera meter primero. ¿Cuáles son entonces los desafíos que en este contexto de cambio y de movilización feminista se le plantea a los varones? Y aquí recojo varias de las ideas que jóvenes de barrios populares, jóvenes de liceos secundarios empobrecidos y jóvenes de universidad y jóvenes del sector rural, una pregunta de las que me envió Juan planteaba la distinción entre lo rural y urbano, voy a hacer un comentario sobre eso, hacían. Entonces, desde los propios jóvenes, uno de los es el siguiente: hay una fuerte desorientación masculina hoy día. ¿A qué me refiero con desorientación? A no saber qué hacer, a no saber cómo enfrentar este proceso de género transformador que plantean las mujeres, particularmente las mujeres desde el feminismo o desde los distintos feminismos. ¿Qué implica eso? Que los varones no hemos sido capaces de construir ni movilización por derechos propios de los varones, si es que los tuviéramos, ni movimiento. Aquí en América Latina hay algunos compañeros que hablan del movimiento de varones. Yo de verdad no veo en América Latina por lo menos un movimiento de varones. Lo que sí veo, que es anterior al movimiento y muy anterior a la movilización, es una movida masculina, que es una activación entre varones de otro tipo, así como un balbuceo, como una intencionalidad, los proyectos que hacemos en las universidades, los trabajos que se hacen en algunos territorios, estos proyectos de investigación tan interesantes como el que lleva Juan y su equipo, pero todavía estamos nosotros en un punto muy mínimo de avance respecto de lo que durante siglos ya las mujeres vienen haciendo y han ido consolidando. Las preguntas críticas que le estamos haciendo al patriarcado hoy día no provienen de los varones, provienen de las mujeres de los movimientos feministas. Y eso creo que lo tenemos que reconocer los varones para poder aprender de aquello que estas mujeres movilizadas y el movimiento han venido desarrollando. Entonces, si lo de las mujeres se está desarrollando con un cierto horizonte, lo que plantean los jóvenes hoy día es que lo de los hombres no tiene horizonte, solo es reactivo. Es de reacción a lo que las mujeres están desarrollando. Y eso me parece una constatación de la generación actual de jóvenes muy interesante, porque nos ubica en un lugar y no nos hace pasarnos de revoluciones pensando que nosotros estaríamos en condiciones de llevar adelante hoy día un movimiento similar al de las mujeres que han cuestionado las condiciones que están ocurriendo hoy día. Les voy a poner un caso para ilustrar lo que digo, sino más bien que estamos en un proceso muy anterior, en el cual necesitamos todavía resolver algunas cuestiones de cómo vamos a enfrentar esta situación, y a eso me voy a referir en un segundo.
El caso de ilustración es el siguiente. En mayo de 2018 en Chile se desarrolló una fuerte movilización del movimiento de mujeres que empezó en algunas universidades y en algunos establecimientos de enseñanza media, el nivel secundario, en contra de los abusos sexuales, en contra del maltrato y la violación al interior de las escuelas y universidades. Esto porque durante el año anterior se acumularon varias denuncias contra académicos muy prestigiosos en nuestras universidades, profesores de enseñanza media, y que las instituciones, las personas que conforman esas instituciones, no tuvieron la capacidad de activar los mecanismos institucionales para proteger a las víctimas y para sancionar a los victimarios. Entonces las mujeres se hartaron y se movilizaron. Pero hicieron una movilización que le llamaron separatista, toma separatista. ¿Qué significa eso? Que ocuparon los edificios universitarios, ocuparon los edificios de los liceos y solas, no dejaron entrar a los varones. Y para muchos varones, yo soy profesor universitario, no pude entrar a mi facultad, para muchos varones eso significó lo peor. ¿En qué sentido? En que cómo no nos van a dejar entrar, cómo no nos dejan estar ahí con ellas para apoyarlas. Y lo que decían las compañeras era muy sensato. Decían, si ustedes entran, lo que va a pasar es que ustedes se van a querer tomar el espacio y otra vez vamos a volver a al mismo tipo de toma y de movilización que hemos tenido por décadas y siglos, donde son los varones los que resuelven las cuestiones políticas importantes y las mujeres están en la cocina. Queremos un espacio para nosotras, para debatir, para luchar. Ármense ustedes los varones su propio espacio. Pues bien, les quiero decir que durante 6 semanas se movilizaron las mujeres a nivel de todo Chile y los varones no fuimos capaces de movilizarnos. No fuimos capaces de salir de esa desorientación que nos produjo la forma de activación política potente, a mi juicio, profunda, de parte de las mujeres. Y eso es porque los varones no tenemos claro contra qué estamos peleando. Y aquí paso al segundo desafío. Mi segundo desafío es que los varones no sabemos cómo salir de la pasividad ni de esta desorientación. No sabemos qué horizonte nos puede producir activarnos políticamente. Cuando yo le pregunto a los jóvenes, a los varones jóvenes, heterosexuales, homosexuales, transexuales con los que trabajamos, les pregunto, bueno, y entonces, si tú crees que los varones tienen que activarse contra el patriarcado, ¿cuál sería el elemento central de esa activación o cuáles los elementos que nos activarían? Silencio. Silencio. No tenemos claridad de a dónde está, bueno, disculpen, lo voy a decir así un poquito fuerte, pero después lo podemos matizar. ¿Dónde está nuestro enemigo como varones? ¿Contra qué luchamos nosotros? Entonces, resulta más fácil decir solidaridad con las mujeres, ponernos del lado de las mujeres, que las mujeres tengan derechos, ya, todo eso bien, abrazamos esa lucha, apoyamos a las compañeras, pero tú como varón, ¿en qué te implica a ti el patriarcado? ¿Qué es lo que el patriarcado ha hecho contra ti? ¿Qué está haciendo contra ti? Pues bien, eso los varones no logramos identificar. Y cuando lo identificamos, ocurre lo siguiente. Decimos, no, o sea, es que el patriarcado ha hecho que los varones neguemos nuestra afectividad, neguemos nuestros sentimientos, estemos todo el día pendientes de la competencia, de la lucha, de la fuerza. Y entonces nos hemos negado a nosotros mismos. Somos tan víctimas como las mujeres. Empatamos. Vuelvo al lenguaje futbolístico. Empatamos. Somos tan víctimas como las mujeres. Ese discurso, estimadas y estimados, a mí me parece un discurso muy peligroso. Muy peligroso porque pone en el mismo lugar de la subordinación a lo que le ocurre a las mujeres respecto a lo que le ocurre a los varones. Y no es así. Es verdad, yo estoy de acuerdo, que el patriarcado, sobre todo con su heteronorma y su sexismo, y con las fobias, la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, etc., nos impone un conjunto de exigencias a los varones que al tratar de cumplirlas terminamos, sin darnos cuenta, negando nuestros propios deseos, afectividades, potencialidades, etc. Nos terminamos enfermando, nos morimos más jóvenes, etc. Hay un montón de consecuencias que este patriarcado capitalista tiene sobre nosotros. Pero nosotros seguimos teniendo los privilegios, a diferencia de las mujeres, que no tienen privilegio. Ya voy a hablar de los privilegios en un segundo a propósito de la alternativa. Entonces, cuando nosotros decimos que el patriarcado nos ha hecho daño y lo queremos poner al mismo nivel para empatar el discurso con las mujeres, terminamos construyendo un discurso muy peligroso. Y acto seguido, entonces que ya, yo me libré de todo eso. Entonces ahora soy un hombre, así se dice aquí en Chile, no sé cómo se dirá allá en Valencia. Yo soy un hombre deconstruido, ya me deconstruí. Así decían algunos compañeros, decían, yo
me deconstruí, entonces ya puedo entrar a la toma feminista. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si deconstruirse no es un estado, no es un punto al que yo llego hoy, lunes 1 de marzo del 2021. Deconstruirse es un proceso a lo largo de toda la vida. No es una meta final a la que algún día usted va a llegar y alguien le va a dar un certificado de varón deconstruido. Y eso a los varones nos incomoda profundamente. Porque los varones quisiéramos ir a un taller con el equipo de Juan Rodríguez ahí a la Universidad de Valencia y salir del taller después de 5 o 6 sesiones y decir, ya, soy un deconstruido. No. Y eso es una cuestión política que tenemos que trabajar porque la lógica que superficializa la discusión sobre género en nuestra sociedad nos quiere hacer creer que las transformaciones o que los cambios de género se pueden hacer así, como con una varita mágica. Como que usted va y compra el título de deconstruido. A Lidia le da risa lo que estoy diciendo. Y a mí también a veces me da un poco de risa Lidia, porque resulta que lo banalizan. Como si esto fuera yo me saco este chaleco verde que estoy usando ahora y me pongo uno rojo y ya. Y no es así. Aquí estamos hablando del modo de vida más profundo que los seres humanos desarrollamos. Por eso es muy interesante. Una de las preguntas que venía, en las que me mandó Juan, tenía que ver por qué los varones jóvenes siguen reproduciendo las mismas lógicas que los adultos. Y ustedes lo han mostrado aquí en varias de las explicaciones que dan, que si bien, insisto en esto, hay cierta apertura, hay cierto corrimiento de límite, todavía los varones seguimos porque estamos aferrados al poder de dominio que nos otorga el patriarcado. El patriarcado nos otorga un poder de dominio a los varones, un conjunto de privilegios. Esos son los privilegios. Beneficios que obtengo a través de relaciones asimétricas, beneficios que obtengo a través de relaciones asimétricas en relaciones de dominio. ¿Sí? A partir de contextos de dominio. Mientras haya patriarcado, los varones vamos a seguir teniendo privilegios. Y renunciar a los privilegios no es solo dejar de no lavar la loza después del almuerzo. Renunciar a los privilegios significa transformar las relaciones que permiten ese dominio. Permiten el dominio de lo masculino sobre lo femenino, de lo masculino heteronormado sobre lo masculino con menor poder. Entonces, los varones tenemos que hacer un ejercicio de dejarnos incomodar e interpelar por lo que están diciendo las mujeres, por lo que están planteando las minorías sexuales, las diversidades sexuales. Decía un chico en un taller virtual hace un mes atrás, que teníamos ahí una reflexión, decía, a mí lo que más me cuesta es ponerme en los zapatos de las mujeres. Y esa me parece una buena consigna para los varones, ponernos en los zapatos de las mujeres. Cuando hicimos el ejercicio de que entrevistaran a sus hermanas o a sus madres y les preguntaran qué pensaban ellas cuando estaban frente al espejo vistiéndose para salir a trabajar, a estudiar a la calle, cuando se salía con más holgura que en este tiempo pandemia, y ellas les empezaron a relatar los miedos, las cautelas, las prevenciones que tenían que tener para cómo se iban a vestir según el lugar que iban, y luego ellos se fueron haciendo conscientes de que ellos jamás se habían planteado esa cuestión, porque los varones nos podemos desplazar por todos los lugares sin temores, salvo que seamos varones homosexuales o transexuales. Entonces empezaron a hacerse conscientes, a darse cuenta de la diferencia sexual que la sociedad impone a varones jóvenes y a mujeres jóvenes. Algo que estaba para ellos profundamente naturalizado. Entonces, ponerse en los zapatos de las mujeres puede ser, es una consigna, pero como un ejercicio importante para los varones. Ponerse en sus zapatos. Por un rato, vivir la vida como la viven las mujeres para tratar de incorporar, no solo una cuestión de inteligencia, sino de cuerpo, incorporar, meter dentro de nuestro cuerpo esa sensación permanente de inseguridad y de vulnerabilidad con que las mujeres crecen en esta sociedad. Por otro lado, a mí me parece que los varones han estado haciéndose en algunos sectores algunas preguntas que podrían ayudarnos también en la conversación de hoy. Y es la pregunta por lo que yo decía hace un ratito en términos políticos de la resistencia, que la resistencia invita a plantearse un horizonte de esperanza. ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Qué procesos vamos a desarrollar para ir avanzando hacia lo que podríamos llamar una utopía o una sociedad distinta, entendiendo que la utopía no es mañana, sino que la utopía es lo que desde ahora vayamos viviendo? Y ahí aparece fundamentalmente una idea de parte de los varones jóvenes,
que es la renuncia a los privilegios. Entonces, esa frase también, como consigna, aparece muy potente, muy interesante, pero también se ha venido cosificando, cristalizando como algo que se dice muy rápido, pero que va perdiendo contenido. Para que no pierda contenido, entonces tenemos que ponernos de acuerdo en esto que señalé recién, de que los privilegios son un conjunto de beneficios que obtenemos amparados en las relaciones asimétricas y de dominio que el patriarcado nos otorga a los varones. Asimismo, como el adultocentrismo le otorga a las personas mayores que están jugando una mayoridad, que por tener más edad pueden hacer lo que voy a decir ahora, también les otorga un conjunto de privilegios en contra de las personas de menor edad, que no pueden hacer, que no pueden tomar decisiones, que no pueden acceder a ciertos bienes, a ciertos servicios, porque las personas mayores son las que toman las decisiones por ellos y por ellas. Entonces, esta renuncia a los privilegios lo que debiera hacer es activar a los varones por relaciones sociales de otro tipo, por relaciones sociales liberadoras en el ámbito del género. Y ahí es donde todavía yo diría que estamos en un momento en que los varones jóvenes de las nuevas generaciones no logran articular claramente qué serían esos componentes novedosos. Las generaciones adultas y adultas mayores con menor razón. No, con menor razón. Los adultos están más perdidos que los jóvenes, mucho más perdidos. Pero como hoy estamos hablando principalmente de jóvenes, yo diría que ahí todavía los varones jóvenes no logran avanzar en identificar sistemáticamente cuáles van a ser los contenidos de sus luchas. Las mujeres sí lo han identificado. Miren, yo le pregunto a los adultos como yo, tipo de 57 años, talleres con varones adultos. Les digo, varones, ¿cuáles son sus derechos sexuales? Silencio. Varones, ¿cuáles son sus derechos reproductivos? Silencio. Sin embargo, dicen estos varones que se autodefinen como alternativos, que quieren apoyar a las mujeres en su lucha por sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Ya, me parece bien. Yo estoy de acuerdo, también me activaría por eso, pero mi pregunta es, ¿pero cuáles son nuestros propios derechos como varones? No para contraponerlo, ponerlo a competir con los de las mujeres, en absoluto, sino para hacerme cargo que tengo un cuerpo socialmente construido, respecto del cual me puedo preguntar, ¿por qué en mi país la vasectomía no está dentro de las políticas de salud gratuita? Para que los varones nos hagamos cargo de nuestra sexualidad y de nuestra responsabilidad con la paternidad y la crianza. Cuando un varón, como yo hace 20 años decidí vasectomizarme, tuve que ir al servicio privado y pagar. Bueno, Chile, país capitalista, neoliberal, ustedes entenderán. Pero no aparece dentro de los derechos reproductivos de los varones. Parece que eso fuera solo un tema de mujeres. Entonces, mientras los varones no asumamos que tenemos un cuerpo y un cuerpo del cual hacernos cargo, difícilmente vamos a poder avanzar como varones en las luchas antipatriarcales. Y seguimos viendo que las luchas antipatriarcales son solo un problema de las mujeres. Entonces ahí yo creo que las generaciones jóvenes, una de las preguntas que me hacían que me mandó Juan, era cuáles eran los aportes que pueden hacer las nuevas generaciones. Yo creo que ese es un punto que a mí me parece que está a punto de estallar en el buen sentido, de ser un buen estallido, así como el estallido que estamos viviendo en Chile desde octubre del año pasado, y puede terminar una buena revuelta, que los varones jóvenes se apropien de sus cuerpos. Mi hipótesis, no la puedo desarrollar ahora porque requerimos más tiempo, es que los varones vivimos enajenados de nuestros cuerpos. Uso enajenación en el sentido marxista de la enajenación. Perdemos la capacidad de control sobre nuestros cuerpos. Por la lógica sexista, hipergenitalizada y sobrerepresiva del patriarcado heterosexual. Entonces, esos varones que vivimos enajenados de nuestros cuerpos, necesitamos recuperar nuestros cuerpos para desarrollar otro tipo de relaciones. Creo que ahí los varones jóvenes pueden jugar un rol muy importante si se dejan interpelar, si se dejan incomodar. Termino con esto. ¿Qué aportes pueden hacer entonces las nuevas generaciones en este contexto? Preguntaban algunos compañeros y compañeras ahí las preguntas que mandaban. Hay una cuestión que los jóvenes han venido planteando así como inquietud, como duda, pero que no saben muy bien cómo resolver. Ellos nos han planteado en los talleres de que como que el sustento de la lógica del machismo, del sexismo, etcétera, está en la distribución desigual de los roles. Entonces lo que hemos trabajado ahí es que hay una significación asimétrica del valor social de los roles. Desde que se fundó el patriarcado,
que no ha existido siempre, ustedes lo saben, Gerda Lerner lo explica claramente, desde que se fue construyendo el patriarcado a través de los siglos, los primeros agrupamientos humanos, se significó, se le dio un valor mayor a aquellos roles sociales que desarrollaban los varones, en contra y en asimetría respecto a los roles sociales que jugaban las mujeres. Así comenzó a valer mucho más traer un animal muerto para un animal recién casado para que el grupo comiera, que embarazarse y amamantar y cocinar. Esas tareas que hoy día nosotros asociamos a la crianza fueron puestas en un subvalor respecto a este otro valor. Entonces, una cuestión que nosotros tendríamos que discutir e ir trabajando socialmente es lo que podríamos llamar equivalencia social de los roles. Que sea tan importante quien provee, no la persona que provee, sino que el hecho de proveer, como el hecho de cocinar y preparar el alimento para el grupo. Esa es una discusión que como sociedad tenemos que abordar en estas nuevas generaciones, de manera tal que no constituya esa desigualdad en el valor de esos roles uno de los motores principales de la reproducción del patriarcado. El segundo elemento tiene que ver con algo que señalé recién. Yo percibo e intuyo desde los resultados que nos dan los trabajos directos con los varones y las investigaciones con varones, es que las nuevas generaciones están planteándose una autocrítica mayor respecto a las cuestiones de los cuerpos. Creo que este corrimiento de los límites que he señalado hace un rato y estas ciertas aperturas podrían ayudar a avanzar en relaciones más igualitarias. Pero ahí necesitamos, también de las mujeres, pero yo como estoy hablando desde los varones, voy a hablar de los varones, que los varones realicen un proceso desde niños de apropiación de sus cuerpos, que los conecte con lo afectivo, con la generosidad, con la colaboración, con el placer y el amor, y no con la competencia, la lucha, la fuerza, la muerte del otro o de la otra, transformado en enemigo. Y lo último que les quisiera sugerir también, como desafío, como estos aportes de las nuevas generaciones, es que un cambio epocal importante es que la sutileza del machismo y del patriarcado que se reproducían tradicionalmente y que estaban profundamente naturalizados en nuestras sociedades, han ido quedando en evidencia. Lo que José Luis Bonino llama los micromachismos. Estoy de acuerdo con la idea que José Luis plantea, pero a mí me gusta hablar de las sutilezas del patriarcado, de las sutilezas del machismo. Porque a veces a algunos varones la idea de micromachismo lo hace pensar que está hablando de un machismo pequeñito, por tanto no es tan importante. Y resulta que sí, la violencia simbólica es muy importante. Entonces, esto lo aprendí escuchando a unos jóvenes de una ocupa madrileña en un seminario sobre jóvenes por allá por el año 2010 en Madrid. Y ellos hablaban de cómo en la ocupa, con todo el horizonte político que la ocupa tenía, en las dinámicas cotidianas, el muchacho y la muchacha que presentaron esa exposición decían, se reproducen estos micromachismos como un machismo sutil, como un machismo instalado en la cotidianidad que pasa desapercibido y por tanto termina siendo naturalizado. Y ustedes saben que lo que se naturaliza no se puede cambiar. Esa es la gracia que hace la naturalización de los fenómenos sociales, que le hace creer a usted que son fatales. Para significa, esto no se puede cambiar nunca. Entonces ahí tenemos un problema. Un problema porque ¿cómo vamos a enfrentarnos después al patriarcado si no se puede cambiar? Entonces tenemos que salir de esta lógica de la naturalización del fenómeno del machismo y mostrar cómo en la sutileza ese machismo está presente y sobre todo está presente en la toma de decisiones. Por eso a mí no me hace mucho sentido esto de los varones que dicen, no, si yo ayudo, miren el término que usan, ayudo en mi casa porque lavo la loza, cambio la muda del bebé o de la bebé, etc. Ya, eso puede ser importante hacerlo siempre y cuando usted deje de considerarlo como ayuda y lo asuma con sus propias tareas, como sus propias responsabilidades de crianza, de mantención del grupo, pero el punto del machismo, el punto del patriarcado está en cómo y quiénes toman las decisiones. Los varones podemos estar o no presentes en las tareas domésticas, deberíamos estar porque son nuestra responsabilidad de todas maneras, pero el punto principal que tenemos que discutir es quién y cómo se toman las decisiones. Y en la medida en que se avance hacia mecanismos igualitarios en la toma de decisiones, creo que podremos ir fracturando este machismo y en concreto este patriarcado que todavía existe entre nosotros. Hasta ahí los dejo. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas o comentarios.
A ver. Muy bien, gracias, Claudio. Ha sido un enorme placer. Además, te agradezco mucho que hayas utilizado algunas de las preguntas que te pasé, que es de alumnado de trabajo social, haciendo una práctica de clase y que, bueno, me parecían unas preguntas súper pertinentes. Veo que hay algunas preguntas, algunos comentarios, si no, pues lo podemos dejar aquí. Gracias también a todos. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión que queráis comentar, aprovechando que está Claudio. Si no, pues agradezco mucho tu presencia. Agradezco también vuestra presencia aquí. Ha sido una jornada larga y compleja. Hemos tratado muchos temas, son muchos temas a tratar, muchos frentes que abordar. Y bueno, pues nada, continuamos en esa mezcla entre lo académico y lo reivindicativo y el intento de cambio, ¿no?, social. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos. Gracias a todos y a todas. Gracias.